Pablo Hernández, soy ingeniero agrónomo, docente de la Universidad Austral de Chile, y me encuentro en un invernadero que corresponde a un proyecto financiado por el Departamento de Vinculación con el Medio de la Universidad Austral y que tiene que ver con un proyecto que presentamos en el 2020 que guarda relación con la seguridad alimentaria. La idea es que acá las familias puedan ver diferentes tecnologías, cómo hacer sus micro huertos en casa, de modo de aumentar la seguridad alimentaria, la disponibilidad de alimentos, la mejora en los hábitos alimenticios, aprender de técnicas de producción, la gestión de los residuos domiciliarios a través de hacer compost y lombricultura. Y esto tiene relación con una tendencia mundial, que básicamente, producto de las continuas crisis económicas, de la actual pandemia, por ejemplo, las familias han visto disminuidos sus ingresos, una situación que se va a prolongar mucho en el tiempo. Y una forma de mejorar la seguridad alimentaria, incluso de tener un pequeño emprendimiento, por ejemplo, corresponde a esta técnica de las micro huertas. En Chile nosotros hemos alcanzado a lo largo de los años el concepto que se llama seguridad alimentaria, es decir, ya dejamos atrás los índices de desnutrición infantil, ¿cierto? Pero caímos en otros índices que son peores, la obesidad infantil, por ejemplo. 8 de cada 10 niños tiene problemas de obesidad en Chile. Y básicamente porque los productos alimenticios en Chile son demasiado caros, no están al alcance de muchas familias. Una forma que hay para revertir esto es los continuos esfuerzos que hace el Ministerio de Agricultura por aumentar la producción, en línea, por ejemplo, para aumentar en investigación, en vías de aumentar la cantidad de alimentos, tendiente esto a que bajen los precios. Pero otra alternativa de la tendencia mundial es promover otras formas de producción de alimentos. Y una de ellas es la producción en las ciudades, lo que se denomina la agricultura urbana, que obligatoriamente tiene tres conceptos. Primero, producción de alimentos en espacios reducidos, porque las ciudades tienen espacios reducidos en sus patios, incluso en departamentos, en azoteas. La gestión de los residuos domiciliarios a través de hacer compost o lombricultura. Tercero, la cosecha de agua, porque en las ciudades el agua es un recurso mucho más caro que en la agricultura convencional. Y básicamente, para que vayan de la mano, la agricultura convencional con la agricultura urbana en tres sentidos: aumentar la disponibilidad de alimentos, mejorar los hábitos alimenticios y cambiar por fin lo que es el concepto de producto agrícola. Aquí nosotros vamos a cultivar alimentos y no productos. Es decir, la lechuga ya no me interesa que sea de 300, 250, 300 gramos, sino que yo perfectamente puedo tener una planta a la cual voy sacando hojas y teniendo ensalada, ¿cierto?, todos los días, ¿cierto? Los conceptos de calidad van disminuyendo. Entonces, vamos a dar una vuelta para ir mostrando en forma general de qué se trata este centro demostrativo. Una de las tecnologías de autoprovisión de alimentos en espacios reducidos es el cultivo en bancales altos, que son cultivar en estos espacios que están sostenidos por tabla, en este caso de 1x6, tabla de madera de pino de 1x6. Eso significa alrededor de 12, 15 centímetros de profundidad, con eso uno quiere más el cultivo. Y una mezcla de especies, donde podemos tener lechuga, tomate, cebolla, cibulet, ¿cierto? De modo de promover la interacción entre especies que provoca antagonismo ante las plagas y también situaciones de colaboración entre especies. En otro tipo de bancal hicimos ensayos con respecto al uso de la tierra. Aquí cultivamos en arena, básicamente arena de río, lavada, con un poco de perlita, pero cada cierto tiempo vamos a ir aplicando el guano
el compost que de las aboneras, ¿ya? Después en los siguientes capítulos vamos a explicar bien cómo es el cultivo en los bancales. La idea es básicamente que las distancias de plantación tradicionales de la agricultura tradicional se acorten. En la medida que yo tengo un suelo suelto, de buena profundidad, ¿cierto? Las plantas compiten menos en la superficie, ¿cierto? Que tienen más espacio donde explorar. Por lo tanto, yo puedo achicar las distancias de plantación respecto a la agricultura tradicional. Entonces, me puedo acercar, por ejemplo, en lechuga casi a los 20 centímetros entre plantas. También por el hecho que no voy a esperar una lechuga de 250 gramos, sino que yo necesito la oportunidad de tener lechuga a plena disposición todos los días. Por lo tanto, en los bancales la siembra y el trasplante es escalonado para poder asegurar tener cosecha todos los días. Puedo cosechar hojas como plantas enteras y también plantas no terminadas, es decir, antes de los días que la agricultura tradicional contiene como una planta lista, terminada. De modo que yo voy a estar consumiendo alimentos que son más tiernos. Hay una tendencia mundial a consumir alimentos más jóvenes, más tiernos, porque son menos fibrosos, tienen más vitaminas, son más paliatables, tienen mejor sabor y mejor aroma. ¿Ya? Una de las situaciones comunes en la agricultura urbana es que nos encontremos con lugares donde no tenemos un suelo. Es decir, no es la casa típica con el patio, sino que podemos, por ejemplo, tener un departamento, ¿cierto? Donde el único espacio para cultivar son los balcones o en la azotea de los edificios. La agricultura urbana es muy diversa. Uno la encuentra en los barrios pobres de Bogotá, por ejemplo, o también en la azotea de un edificio en Nueva York, donde en el primer piso está el sector el negocio donde se venden los productos que la comunidad produce en la azotea del edificio. Es decir, hay una tendencia mundial a la agricultura urbana en todas sus formas, lugares, ingresos, agricultura urbana individual y agricultura urbana colectiva, comunitaria. En la situación que nos encontremos en un cultivo sin suelo, tenemos la alternativa de los cultivos hidropónicos. Dentro de ellos, el cultivo hidropónico más fácil de manejo es el de raíz flotante. En el cultivo de hidroponía en raíz flotante, las plantas se encuentran sobre una plancha de Plumavit, la vamos a ver en el capítulo destinado a esto, pero es una plancha de Plumavit de 3 centímetros, de 1 metro como es la que fabrican en Chile, 50 centímetros de ancho, 1 metro de largo, donde obtenemos densidades de 16 plantas por metro cuadrado, comparado con las 9 o 10 plantas que es por metro cuadrado en la agricultura tradicional. Es decir, aquí aumentamos casi el doble el número de plantas por metro cuadrado. Las plantas están sobre el Plumavit, pero inmersas en una solución nutritiva que tiene macro y micronutrientes que se pueden encontrar en internet, las venden fabricadas, o en el caso de hacerla como nosotros, y con un sistema de aireación que tiene que ver con una de estas bombitas de piscina, que son la típica bombita de piscina que la vamos a ver en su momento en el capítulo destinado al raíz flotante. Cuando nos encontramos en situaciones de hogares que no tienen suelo o no tienen un patio, sino que son, como dijimos, en la azotea de edificio, incluso un departamento, en un balcón, se puede recurrir a los microhuertos en bolsas, en sacos, en cajoneras, etc. En el caso este, por ejemplo, la frutilla en bolsa, que se utilizan bolsas de 2 litros, de 5 litros, lo vamos a ver en el capítulo correspondiente al cultivo en saco. Es una manera práctica de obtener cultivo en espacios reducidos. La mayoría de las hortalizas son se adaptan fácilmente a distintos tipos de envases. En la agricultura tradicional se exige una cantidad mínima de profundidad de suelo, etc. Pero en la agricultura urbana
cambian todos esos parámetros y podemos ver que podemos tener en un envase de 2 litros, en un macetero de 2 litros, un cultivo de cilantro, por ejemplo. Los que mejor se adaptan al cultivo en macetero, incluso tiene un nombre, se llama macetocultivo, son el cilantro, el perejil, el ajo, el cibulet y todos aquellos que son prácticamente como de condimento de cocina. Se adaptan bien a pequeñas profundidades, ¿cierto? Con suelos sueltos que yo puedo ir mejorando. Por ejemplo, el caso del ajo. El caso del ajo es un caso bastante increíble porque se puede cultivar bien en maceteros de 20 centímetros de profundidad y da producciones más o menos aceptables para la agricultura urbana, ¿cierto? Donde podemos tener cosecha bastante buena, ¿cierto? Son ajos más pequeños que los habituales, ¿cierto? Que me da la agricultura tradicional, pero yo tengo a plena disponibilidad el alimento en mi hogar, mucho más barato, hasta ahora la etapa de secado, pero lo que quiero demostrar es que es factible hacer agricultura en pequeños espacios y con buenos resultados y con disponibilidad de alimentos para los hogares que tengan menores recursos. En la agricultura urbana, uno de los elementos que es limitante en la producción es el suelo. En la ciudad tenemos suelos que son de baja calidad, ¿cierto? Y el insumo más importante que podemos hacer es aquel fertilizante que podamos proveer nosotros mismos de los residuos del hogar. Cuando tenemos poca cantidad de residuos en el hogar, lo podemos compostar a través de la lombricultura. Cuando veamos el capítulo de fertilización, lo vamos a ver bien, pero es la utilización de los residuos del hogar, utilizando la lombriz californiana, que hace su trabajo ahí formando humus de lombriz, con todos los residuos que pueden venir de la cosecha, cáscaras de huevo, cartón, ¿cierto? Sin impresión, residuos de el pasto que cortamos, por ejemplo, ¿cierto? Los residuos de los alimentos, los restos de lechuga, etc. ¿Cierto? Ellas son las encargadas de formar este humus, que es el producto que nosotros vamos a ir mejorando el suelo de la huerta. Para lograr una buena fertilización, ocupando el material que proviene de la lombricultura, obtuvimos aquí alguna muestra de lo que se obtiene como humus de lombriz ya terminado, ¿cierto? Y es el que nosotros vamos a ir mejorando el suelo de nuestro cultivo, aplicándolo en pequeñas capas.